Sublime gracia del Señor. Hemos visto el Padre Nuestro como la oración modelo. ¿Por qué? Pues porque es necesario que el pueblo de Dios aprenda a orar. El Señor dice la palabra de Dios que los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, nosotros ya sabemos orar. No, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. La semana pasada veíamos la quinta petición. La quinta petición nos hablaba de la satisfacción de nuestras necesidades físicas. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y es la única petición material. Ahora prosigue. Esa es la cuarta. Después, la semana pasada veíamos la quinta, que es: Señor, perdona nuestras ofensas o deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonamos a nuestros deudores. Y hoy vamos a hablar de la sexta petición. No solamente necesitamos que Dios nos perdone nuestros pecados pasados o los pecados que cometemos diariamente, porque eso sería ser un poquito conchudos. También tenemos que pedirle a Dios que no permita que cedamos a la tentación, que nos fortalezca. Señor, yo he pecado contra ti, pero no quiero pecar más. Ayúdame en medio de la tentación. De manera que la quinta y la sexta peticiones están íntimamente relacionadas. En la quinta pedimos perdón por los pecados que hemos cometido. En la sexta le suplicamos a Dios que nos ayude a no pecar contra Él. Y eso es lo que vamos a ver hoy. La pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo podemos no pecar contra Él? Bueno, la petición dice literalmente: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y allí rogamos a Dios que nos guarde de ser tentados a pecar, nos sostenga y nos libre cuando vayamos a ser tentados. Miren lo que dice Mateo 26:41. Mateo 26:41 dice lo siguiente: velad y orad. Allí en la oración en el huerto de Getsemaní, Jesús con sus discípulos, estos se quedaban dormidos porque físicamente tenemos una debilidad. Y Él les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora yo quiero hacer una aclaración aquí, porque este es el texto que utilizan muchas personas cuando pecan. No, pero es que la carne es débil. Pero es que el contexto no está señalando ningún pecado específico, ni pecado de la carne. Cuando habla la carne, recordemos que las palabras se interpretan de acuerdo al contexto. La palabra carne allí habla de la humanidad. Nuestra humanidad es débil. ¿Cuál fue la falla de los discípulos? Quedarse dormidos. Y por eso Jesús les dice: el espíritu siempre está dispuesto, porque el espíritu no se cansa, pero la carne es débil. Ya era de noche. ¿Y de noche qué hace uno? Pues dormir, porque el cuerpo está cansado, necesita ese reposo para el día siguiente, ya recuperado, enfrentarse a la vida. Y el Señor lo que está haciendo es énfasis en eso, es que en nuestra naturaleza humana, nuestra humanidad nos pide sueño, alimento, líquidos. A eso se está haciendo Jesús referencia. Él no está hablando de que cuando pecamos, entonces un hombre le es infiel a la mujer, o se roba un dinero, o se pega una borrachera, o un profesante creyente, y dice: no, pero es que la carne es débil. Como quien dice: la tentación me ganó porque la carne es débil. No, Jesús no está hablando acá de eso, de esa carne, de esa naturaleza pecaminosa. No, está hablando de nuestra naturaleza humana. El espíritu, a la verdad, está dispuesto siempre para las cosas espirituales, pero
por decirlo así, a ustedes les ganó el sueño. A ustedes les ganó el sueño. La cuestión es que el creyente no puede descuidar su vida espiritual por cosas terrenales, porque ahí viene la tentación. Entonces, por más sueño que tengamos, tenemos que apartar un tiempo para ejercitar esas disciplinas espirituales con el propósito de fortalecer el alma. ¿Para qué? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Otra mala interpretación del texto, porque las personas, algunos dicen, sí ve, ahí el Señor está ordenando que tenemos que vigilar, hacer vigilias, trasnocharnos. No, el Señor le está diciendo velad, y la palabra velad es estar atentos en la jugada, pilas, o como decimos en Colombia, mosca, pilas, y orar. ¿Sí? Yo tengo que estar atento. Como cuando un entrenante de artes marciales, a uno le dicen que uno tiene que estar atento todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, pilas, pilas, pilas. Y el creyente tiene que estar pilas porque tiene que estar atento y estar orando para ver de dónde viene la tentación. Para discernir cuando viene una persona con malas intenciones. A veces una persona viene y le habla a uno y algo por dentro le dice, está mintiendo, está ocultando algo, no es sincero. ¿Y quién es el que hace eso? El Espíritu Santo. Entonces por eso es necesario velar y orar para no entrar en tentación. Salmo 19:13. Entonces, habiendo aclarado este versículo tan mal interpretado, seguimos Salmo 19:13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aquí el salmista le pide a Dios que lo guarde de él mismo. Percibimos al enemigo como que es algo que está fuera de nosotros, ¿no? Entonces el enemigo es la vecina que físicamente está bonita, ella es el enemigo. El enemigo es el vecino de al frente que en mi vida pasada se emborrachaba conmigo. Entonces él es el enemigo porque los domingos hace asado y me invita. Y yo le mantengo diciéndole que no y que no porque él se pone a consumir alcohol y él es el enemigo. No, el enemigo está aquí adentro y se llama pecado, concupiscencia. Y el salmista era consciente de eso y él le dice, Señor, presérvame de la soberbia. La soberbia es un pecado que no es externo, no viene de fuera, es de aquí del corazón. El orgullo, la prepotencia, eso de yo ya me lo sé, yo puedo solo, usted no sabe quién soy yo, es que yo merezco un mejor trato. Y él dice, presérvame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Cuando uno se llena de orgullo, esa es el caldo de cultivo para la rebeldía. Porque claro, pues como yo me tengo en un alto concepto, cuando viene la predicación de la palabra de Dios, yo lo que digo es, pero es que están exagerando, es que el pastor exagera, es que no, lo que pasa es que eso no aplica hoy porque el mundo ha cambiado y la cultura ha cambiado. Y nos rebelamos contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos tenemos un alto concepto. Juan 17:15. Jesús clamando a Dios en su oración sumo sacerdotal, así se conoce la oración de Juan 17, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces hay un paralelo entre estos textos y la oración del Padre Nuestro. El Señor no pidió a Dios que nos arrancara del mundo en un arrebatamiento prematuro, sino que aunque estemos en el mundo, seamos guardados del mal, seamos guardados de la maldad, seamos guardados de pecar contra Dios. Ahora bien, este texto puede ser algo confuso porque el versículo dice, Señor, no nos metas en tentación, como si fuese Dios el que
empujar a los hombres a la tentación. Pareciera, si lo leemos literalmente así textualmente, oiga, pero tenemos un Dios malo porque ese Dios es el que nos mete en tentación. Y antes más bien tenemos que rogarle que no nos meta en tentación. Y entonces es necesario aclarar este punto. ¿Qué significa no los metas en tentación? Entonces vamos a parafrasear un poquito el versículo, ¿sí? Sería algo como, Señor, si es tu voluntad, no nos permitas, débiles como somos por naturaleza e inclinados al pecado, que entremos en situaciones que en el curso natural de los acontecimientos nos expongan a tentación y caída. Pero cualquiera que sea tu voluntad para con nosotros, líbranos del malo. Algunos traductores piensan que es más correcto, en lugar del mal, decir el malo, porque al fin y al cabo él es el tentador, Satanás. Entonces por eso traducen el malo. Entonces el versículo lo que nos quiere decir es que, Señor, yo soy débil por naturaleza, tengo una inclinación al pecado. Señor, no permitas que yo entre en situaciones que propicien que peque contra ti. Si es tu voluntad que yo entre en esas situaciones, porque al fin y al cabo Dios es soberano y todo lo que sucede por decreto de Dios. Señor, es tu voluntad que yo entre en esa situación. Líbrame del tentador. Líbrame del tentador. ¿Por qué lo correcto es interpretarlo así? Porque Santiago 1:13 nos dice que Dios no tienta a nadie. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, interpretar este texto, recordemos que un principio de interpretación bíblica es los pasajes confusos u oscuros se interpretan a la luz de pasajes claros. Cuando yo encuentro un texto que me confunde, debo buscar en la Biblia otro texto que toque el mismo tema, que me hable claro y raspado. Así en criollo, claro y raspado. Santiago aquí nos habla claro y raspado que Dios ni tienta ni es tentado. Él no tienta a nadie. Por lo tanto, Jesús no puede haber querido decir que es Dios el que nos empuja al mal o nos mete en el mal, sino que Él lo permite. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? ¿Por qué somos tentados? Porque aún hay un remanente de pecado en nosotros. Ya no somos esclavos del pecado, pero el pecado sigue morando en nosotros, Romanos 7. Por eso tenemos tentaciones. Eso no nos hace una basura ni una porquería, porque ser tentado no es malo. ¿Saben qué es lo malo? Caer en la tentación, acariciar el pecado, juguetear con él. Pero ser tentado no es malo. Es Dios el que permite que seamos tentados por el tentador. Recordemos el episodio en el que Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido. ¿Quién permitió que Pedro fuera tentado? ¿Será que Satanás le ganó la partida de ajedrez a Dios y eso le concedió la prerrogativa de tentar a Pedro y a los demás discípulos? Porque los demás también le negaron. Entonces Satanás está jugando ajedrez con Dios y Dios perdió y entonces como premios se le dio a Satanás la oportunidad de tentar a Pedro. No, Jesús está diciendo, Pedro, Satanás te ha pedido. ¿A quién se lo pidió? Para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Es decir, Satanás iba a tentar a Pedro por voluntad de Dios, Dios lo permite, pero él no iba a quedar postrado en la tentación, él se iba a levantar. ¿Por qué? Porque Jesús rogó por él. Entonces Pedro iba a caer, efectivamente cayó, al tal punto de cometer perjurio, jurar que no conocía a Jesús, maldecir.
Sin embargo, Jesús ya había rogado por él, que su fe no faltara, y Pedro fue levantado por el Señor nuevamente y se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la iglesia. Cuando hablo de pilar fundamental en ese sentido figurado, ¿no? Porque sabemos que el fundamento de la iglesia es Cristo. Pero Pedro fue un instrumento importante, hermanos de Dios. Él le dice, y una vez vuelto, restaura a tus hermanos. Entonces no es Dios el que nos tienta, no es Dios el que nos inclina a pecar, es Dios quien permite que el tentador venga a nosotros. Y esa es la petición del Padre nuestro. Entonces esto nos enseña a nosotros que hay una buena razón para suplicarle a Dios. Pedirle que Él como soberano sea el que no permita que tan siquiera choquemos con la tentación. Por ejemplo, que no permita que tengamos alianzas con el mundo. Uy, hermano, es que hay un amigo mío de la infancia o del colegio, de la universidad, que me está proponiendo este negocio y se ve muy tentador. Él es incrédulo, sí, él es del mundo, pero es que está muy tentador esa sociedad. Y la Biblia dice, ¿qué comunión tiene Cristo con las tinieblas? Entonces, como dicen por ahí, naranjas. Señor, no permitas que yo ceda a esa tentación. No permitas, porque ahí va a haber en cierto modo un yugo desigual. Si bien el pasaje del yugo desigual de Pablo habla exclusivamente de las relaciones entre un hombre y una mujer, pues el principio se aplica también a otros aspectos de la vida. Se encuentra en 2 Corintios 6, 14 al 16. Que nos libre de la tentación también, porque en la tentación no solamente es a cometer pecados groseros, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo. Ay, se me atravesó un pensamiento homosexual por la cabeza. Robo, mentira, fraude. No. El monasticismo también es una tentación. ¿Qué es el monasticismo? Bueno, el monasticismo es tener el comportamiento de un monje. Comportamiento de un monje. Señor, sácame de este trabajo porque todos mis compañeros son incrédulos y yo me siento acá mal. Bueno, y dice, ¿acaso Dios no te llamó para que fuese luz del mundo en Mateo 5:14? Porque es que acá todo el mundo es creyente, acá todos somos creyentes, aleluya, aleluya, pero Dios nos pone en lugares donde hay tinieblas para que nosotros seamos luz. Y con la luz de Jesucristo venzamos las tinieblas. Y eso es una tentación, la autoprotección. Es que yo no quiero que se burlen de mí, es que yo no quiero que me ataquen, es que yo no quiero que... Pues Dios te puso allí para que fuese luz. Entonces, en lugar de estar pidiéndole a Dios que te dé un trabajo donde tu jefe sea cristiano, tus compañeros sean cristianos y canten juntos todos los días himnos al Señor agarraditos de la mano, porque Dios lo que necesita es que tú ganes, que tú seas un instrumento para que Él gane almas para el reino. Porque tenemos entonces ciertas sectas que lo que hacen es marginarse del mundo. Movimientos como los menonitas, los Amish, que son más bien movimientos que por un mal entendimiento de la Escritura se marginan del mundo. Entonces vamos a esperar que Cristo venga, encerrémonos o vámonos a un monte. Eso es una tentación. No, es que yo en el barrio no hablo con ningún vecino porque fuchi, no, esos son todos incrédulos, todos son del diablo, uy, no, yo me ensucio, mi santidad, uy, no, nadie me toque. Pues para eso Dios te puso allí, papito, para que prediques con tu boca y con tu testimonio, seas luz del mundo. El dejarnos absorber de los quehaceres cotidianos también es una tentación. No, es que no tengo tiempo porque tengo tantas cosas que hacer
Yo soy una persona muy ocupada y no me queda tiempo para leer la Biblia, para orar, para ir a culto, para visitar a algún hermano, tener comunión con nadie. No, yo no tengo tiempo para eso porque yo soy una persona muy ocupada. No soy más ocupado que Donald Trump, ¿no? Es que mejor dicho, es una tentación porque Dios demanda nuestro tiempo. Es una tentación. No, pero es que si dejo de trabajar media hora, dejo de ganar X cantidad de dinero. Ahí son 50.000 que dejo de ganar. Pero es que ¿quién te da los 50.000? Dios. Entonces no estás sembrando en tierra mala, como dice la canción. Estás sembrando en tierra fértil tu tiempo porque Él es el que te sostiene. El buenismo. Participar en buenas obras sociales. Eso es una tentación. El activismo religioso. Entonces yo tengo que estar metido en todo y haciendo acá y para los pobres, visitar la cárcel, visitar el hospital y estoy metido porque si me quitan eso no me siento cristiano. Porque claro, como en casa no vivo el evangelio, porque en casa soy el anticristo, entonces yo necesito sentirme vivo, así como los zombies. Los zombies necesitan caminar para sentirse vivos, pero están muertos por dentro. Entonces yo quiero involucrarme en sentirme activo, algo que me haga sentir cristiano. No, y el cristiano tiene que huir de esas cosas y cultivar las disciplinas espirituales para realmente sentir que está vivo espiritual, crecer en santidad, y eso por defecto, o por decirlo así, por inercia, va a producir en el creyente un ánimo de ¿qué? De servir, de ayudar, de colaborar. ¿Sí? ¿Sí ven? O sea, la carreta no es la que ala al caballo, es el caballo el que ala o mueve la carreta. Pero en el evangelio de hoy moderno nos enseñan es que la carreta es la que ala al caballo. Yo tengo que hacer cosas para parecer cristiano. No, es al revés. Porque yo soy cristiano es que hago cosas para el reino de Dios. ¿Sí ven la diferencia? Es una tentación. Es una tentación también. Y yo tengo que rogarle a Dios que me libre de esa tentación. El no dedicarle tiempo a mi familia es una tentación. No, yo estoy cansado, trabajo mucho, mejor dicho, yo trabajo más que Jesús. Uy, no, es que Jesús, el Mesías, me queda en pañales a mí en trabajo. Jesús no tenía tiempo ni de comer, le tocaba salir corriendo porque la gente no lo dejaba ni siquiera comer. Tenía que tener la barca lista a cualquier hora para salir corriendo porque en cualquier momento una estampida lo podía aplastar. No, yo vivo muy ocupado, entonces no tengo tiempo para mi esposa, no tengo tiempo para mis hijos. Ay, si me queda tiempo quiero dormir y descansar porque me la paso cansado por tanto trabajo. Quiero descansar porque tengo mucho estrés. Entonces mi esposa quiere salir conmigo a comer un helado, a conversar. Hombres, todo para los hombres. Quiere ir a dar una vuelta porque es que las mujeres son así. Hombres y mujeres somos diferentes por diseño. Somos diferentes por diseño. Las mujeres son diferentes a nosotros, ¿sí? A ella le gustan las flores, a nosotros no. A mí me gustan hasta cierto punto, pero a las mujeres les encantan las flores. Ay, un ramo de flores, qué belleza. Yo, o sea, es mi punto de vista personal porque yo soy más lógico. Yo digo, se van a dañar, se botó la plata. Mejor un par de zapatos, ¿sí o no? Y la mujer dice, no, las flores, porque ellas son así. Y ellas quieren salir. Y el hombre dice, ay, no, qué pereza, yo quiero descansar. ¿Saben cómo llama eso? Para nosotros, lamentablemente, pecado. Porque nosotros somos responsables de la santificación de nuestra esposa, de darle a ella lo que ella necesita. Y ella lo que necesita no es verse un partido de fútbol el domingo en la tarde con nosotros. Mi amor, es que va a jugar
el Real Madrid-Barcelona, el clásico. Ella dice, sáqueme por favor, lléveme a algún lugar, así sea a vitrinear, pero podemos quedar en esa tentación, la tentación de quedarnos en la casa haciendo zapping. Zapping es pasando los canales, ¿no? ¿Usted qué estoy haciendo? Viendo televisión. ¿Y qué se ha visto? No, nada aquí porque no están dando nada bueno. Y uno puede pasar horas dándole ahí al control, ¿sí o no? Haciendo zapping. Una hora. No, uy, no están dando nada bueno. Dele, dele, dele. Ir a comer un helado no gasta mucho tiempo. Entonces, tenemos que atender lo más importante y dejar a un lado aquellas cosas que no son tan importantes, y eso es una tentación. Ahora bien, todo creyente, por muy conocedor que sea la palabra de Dios y por muy firme que sea su propósito de no ofender a Dios, no es que yo soy un creyente maduro. Cierto apóstol de cierta denominación, ciertas iglesias de cuyo nombre no quiero acordarme, en alguna ocasión dijo que él ya estaba en un nivel espiritual tan alto que no tenía relación con el pecado. Y yo dije, ¡ah! Dios mío, Jesucristo vino. Pero habla con acento portugués. No, mis queridos hermanos, todo ser humano de este lado de la eternidad no está exento de ser tentado, y el que diga lo contrario está blasfemando contra Dios. Lo dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan. Aquel que dice que no ha pecado, dice la palabra de Dios, que está en tinieblas y la verdad de Dios no está en él. Y cuando Juan vemos a los querubines en la visión de Isaías capítulo 6 ante el trono de Dios, ellos no dicen, no, bueno, pues vimos a Dios, qué chévere, somos los querubines. No, se tapaban los ojos con sus alas, porque cuando uno está, entre más cerca está uno de Dios, más es consciente de su bajeza. Y los querubines que no tienen pecado, se tapan los ojos para no ver a Dios. Este hombre dice, no, yo ya estoy en un nivel tan espiritual, o sea, yo soy Goku Super Saiyajin Blue. Estoy en un nivel tan alto que ya no peco, no soy tentado. Uy, yo dije, ¿dónde hay una veladora para ponerle a este hombre? Entonces, queridos hermanos, no nos dejemos engañar o caer en la tentación de pensar porque tengo 10 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, porque tengo este título, este otro, o porque he hecho este curso, esta capacitación, o porque estoy en la iglesia reformada. No nos dejemos engañar por Satanás de llegar a pensar que la tentación no va a llegar a nuestra vida. Porque ahí es cuando Satanás se va a meter. No, yo estoy bien. Estoy bien espiritualmente. El apóstol Pablo dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Cuando yo pienso que estoy más firme, es cuando más tengo que examinar mi vida. Y tengo que mirar, pilas, porque me puede pasar lo que le pasó a Aquiles. Una flecha en el tendón de Aquiles. No fue una espada, no fue luchando en batalla, una flecha en el tendón de Aquiles. Y eso fue su fin. Entonces no nos confiemos. Antes, al contrario, si deseamos ser más puros y santos, allí es cuando Satanás más tentaciones va a poner en nuestro camino. Ese camino no es fácil. Entre más yo quiero, hermano, ¿qué será que yo me propongo ir al culto y ahí se enciende la pantera en la casa y nos agarramos y al final no vengo a culto? Porque Satanás no quiere que tú crezcas y te santifiques. Hermano, ¿qué será que yo me propongo orar, estudiar la Biblia? Ahora quiero leer el material
Y empiezan a tocar la puerta, empiezan a llegar clientes en la noche, empieza a sonar el teléfono, empieza el niño a llorar. Por eso es que tenemos que dedicar un tiempo exclusivamente para eso, apartarnos. ¿Qué hacía el Señor cuando quería pasar tiempo con Dios? Se apartaba para que nadie lo molestara. Háganme un favor, tienen que decirle ustedes a sus hijos, sus familias, cuando quieran introducirse en la presencia de Dios a través del estudio de la palabra y la oración. Háganme un favor, no me molesten. Porque les apuesto que cuando estamos viendo el partido de fútbol o la película, le decimos eso a nuestros hijos o familiares. Mire, estoy viendo el partido, no me moleste. Estoy ocupado. Pero cuando vamos a leer la Biblia, papá, ¿y qué quiere mi hijito? Venga, ¿de qué quiere jugar? Ay, sí, papito, vamos a jugar. Y la palabra, bueno, no, Dios espera. Satanás ganó. Satanás ganó la batalla. Caíste en la tentación. Papá, váyase a dormir, papito. Respete que estoy leyendo la Biblia. Pero en una sociedad tan buenista como la nuestra, eso es pecado, hay que meter presos a los papás que le dicen eso a sus hijos. Hijo, respeta, estoy estudiando la Biblia. Vamos a leer el devocional familiar. Papá, no sé qué, es que en la escuela. Hijo, estamos haciendo el devocional. Ay, no, si no, interrumpamos el devocional porque el niño quiere hablar. Ganó Satanás la batalla. Y así con todo. Caemos en la tentación, ¿de qué? De sentirnos buenos padres o buenos lo que sea. No, estoy consagrado a Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando la intención de Pedro sonaba bonita, ¿no? Jesús acaba de decirle a sus discípulos que va a ser maltratado, humillado y que tiene que morir. Y Pedro le dice, oh Señor, ten piedad de ti. ¿Eso es malo? No. En ninguna manera esto te acontezca, Señor. Y Jesús no le dijo, ay, tan lindo, te agradezco. Qué buenos deseos tienes hacia mí. Él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Dale, no le estoy diciendo que le digan al hijo Satanás. ¿Sí? Es un incrédulo, pero tampoco para tanto. Pero sí, hijo mío, cuando acabe el devocional hablamos. Y si no, pues aguántese. Así debe ser. Ni el santo de los santos dejó de ser tentado. ¿Acaso Jesús no fue tentado? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que no vamos a ser tentados? En Mateo capítulo 4, cuando Jesús es tentado, la palabra de Dios dice que una vez Jesús venció la tentación, Satanás nunca más volvió, ¿cierto? No, dice, y Satanás se apartó de él por un tiempo. O sea, no lo dejó en paz, se apartó de él por un tiempo, pero lo siguió tentando. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que no vamos a ser tentados? Pero hay una esperanza en el hecho de que Jesús haya sido tentado, y es que si él fue tentado, entonces Él puede socorrer a sus hijos que también son tentados. Señor, tú fuiste tentado y la palabra nos lo dice en Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él entiende nuestra situación. ¿Por qué? Porque Él fue tentado, Él fue hombre. Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Entonces, esto no es para desanimarnos. Bueno, si Jesús fue tentado, ¿qué me espera a mí? No, al contrario, porque Él fue tentado y venció, Él ahora puede socorrer a aquellos que son tentados. Y Él es el único que sabe cómo vamos a ser tentados y cuántas veces vamos a ser tentados. Y Él sabe hasta dónde vamos a poder soportar.
el asedio constante ¿de quién? De Satanás, del mundo y de nuestra propia carne, de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos carnales, de ese pecado remanente. Él lo sabe. El mundo nos tenemos en tres enemigos poderosísimos: Satanás, el mundo y nuestra carne. Pero como decía el himno, si es fuerte el enemigo, ¿qué decía? Él no tiene igual. Satanás es fuerte, como Jesús no hay nadie. Él nos va a socorrer. Él nos va a sacar triunfadores de esta lucha contra la tentación. Y nunca va a permitir que un hijo suyo luche contra un rival que él no pueda vencer. Cuando nosotros somos vencidos por la tentación, somos vencidos porque cedemos, no porque Dios no nos haya equipado. Cedemos nosotros a nuestro deseo pecaminoso. No, es que al Señor le faltó, esa tentación estaba muy dura. Y el Señor no me asistió, me dejó solo. Me dejó solo y me tocó agarrarme solo con Apolión. No con Napoleón, con Apolión. Si ustedes han leído El progreso del peregrino cristiano, tiene una lucha con Apolión. Apolión. Y Apolión le da una leñera. El Señor me dejó solo con Apolión. No. Yo soy el que cedo. Yo soy el que dejo de ver la tentación como un enemigo y comienzo a verla como mi amiga. Uy, tan rico. Primera a los Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y algunas personas piensan que es que yo soy el que soporto la tentación y que cuando ya no puedo viene Jesús y me ayuda. No. Acá está diciendo que desde el mismo momento en que yo estoy siendo tentado, Él me está ayudando porque viene la tentación y Él da la salida. ¿Sí me entienden? No es que yo estoy soportando esta tentación en mis propias fuerzas. Cuando se me acaben mis propias fuerzas va a venir Jesús a ayudarme. No. Porque el texto no termina, no dejará ser tentado más de lo que puede resistir. El texto continúa, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él está llevando la carga conmigo desde el comienzo. Ahora bien, si yo caigo en la tentación, es por mi propia voluntad, porque nunca pecamos sin querer. Pecamos, como dice el Chavo del 8, sin querer queriendo. Dice Jonathan Edwards, cuando pecamos estamos cediendo a nuestro deseo más inmediato. Es decir, cuando pecamos no es porque no amemos a Dios, es porque en el momento en que cedemos a la tentación estamos anteponiendo nuestro deseo pecaminoso. Un ejemplo cotidiano. Recuerden que las ilustraciones nunca se comparan a la verdad que pretenden ilustrar. Solamente es para que podamos tener un ejemplo en nuestras mentes. Yo estoy hablando con mi esposa. Yo amo a mi esposa, ella es lo más importante para mí. Pero viene otra persona y me habla. En ese momento yo le presto atención a la otra persona. ¿Quiere decir eso que no amo a mi esposa? No. Lo que quiere decir es que en ese momento, por alguna razón en mi interior, consideré que era más importante lo que me tenía que decir esa persona que lo que tenía que decirme mi esposa. Pero no quiere decir que no la ame. Pero le estoy dando en ese momento la espalda a mi esposa para prestarle atención
a otra persona que no tiene el mismo valor e importancia que mi esposa. ¿Sí alcanzan a captar el punto? Entonces, cuando el creyente peca contra Dios, el Hijo de Dios, ¿no? El creyente que ama a Dios con todo su corazón, que ha nacido de nuevo y que está creciendo en santidad. Cuando peca contra Dios, no es que no ame a Dios, no es que pierda su salvación, es que en ese momento contempla como más valioso la tentación y el pecado que a Dios, y en ese momento le da la espalda a Dios. El problema es que el pecado no es una persona que me está hablando que no me va a traer problemas. No, el pecado es sumamente peligroso. Y por eso debemos estar, ¿qué? Como el soldado Patascuy, firme. Firmes. Por eso cantábamos, estad por Cristo firmes. Hay mucha tela que cortar en este tema de la tentación, pero la idea no es ser extensivos. Ya hemos tocado lo más importante, lo principal de este tema. Amén. Sublime gracia del Señor.